Buenos días, reciban un cordial saludo los participantes al segundo Congreso Iberoamericano Interinstitucional organizado por la Red Iberoamericana de Pedagogía. Mi nombre completo, Lorena Juliet Rojas Salazar, soy licenciada en Idiomas Modernos y actualmente soy estudiante de la maestría en TIC aplicadas a las ciencias de la educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El día de hoy voy a realizar mi ponencia sobre mi propuesta de investigación Aprendizaje Autónomo del Inglés como Lengua Extranjera en un ecosistema B-Learning culturalmente integral. El director de esta propuesta es el doctor Luis Facundo Maldonado y pertenezco al grupo Símiles de la universidad. En primer lugar, voy a dar una breve descripción de la situación que se identificó en la institución en la cual se implementó la propuesta. En primer lugar, tenemos herramientas digitales. ¿Por qué herramientas digitales? Porque las investigaciones han demostrado que los estudiantes se sienten más motivados cuando están expuestos al uso de una variedad de herramientas digitales. Asimismo, en mi institución contamos con una variedad de estas herramientas, como el tablero digital, la sala virtual, acceso a Internet. Por tanto, quise utilizar estas herramientas para crear una estrategia de aprendizaje combinada. ¿Qué quiere decir? Que pudiera combinar, utilizar estas herramientas para, en mi aula de clase, permitirles a los estudiantes que se les facilitara su proceso de aprendizaje. Sigue una siguiente situación que se identificó, que es que el sistema de aprendizaje no se encuentra contextualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a que el Ministerio de Educación ha brindado materiales educativos a las instituciones públicas del país para que nosotros nos apoyemos en ellas, los docentes del área, como el libro English Please y Way to Go, estos materiales no están contextualizados. Llevan los parámetros establecidos por el Marco Común Europeo, pero no tienen en cuenta las características y las culturas de nuestro país, mucho menos de nuestra región. Otra situación que se evidencia son la falta de escenarios o espacios para la interacción y el uso de la lengua en contexto. Razones por las cuales decidimos potenciar la competencia comunicativa oral. Para lograrlo, se formularon la siguiente pregunta. Los estudiantes del Colegio Guillermo León Valencia de grado 11 que utilizan el ecosistema B-Learning implementado desarrollan mejores habilidades orales que los estudiantes que utilizan el sistema tradicional del colegio. Para dar respuesta a esta pregunta, se formuló el siguiente objetivo general. Validar un ecosistema de aprendizaje orientado a mejorar el desarrollo de habilidades orales en el manejo del inglés como lengua extranjera. Para alcanzar este objetivo general tenemos los siguientes objetivos específicos. Identificar los referentes teóricos que permitan desarrollar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de las habilidades orales en el idioma inglés. Diseñar e implementar un ecosistema B-Learning con el grupo experimental de la institución educativa. Generar un ecosistema de aprendizaje que abra oportunidades para que los estudiantes interactúen y se comuniquen en la segunda lengua que están adquiriendo y mejoren gradualmente sus competencias de expresión oral. Integrar las TIC al ecosistema de aprendizaje del idioma inglés. Promover las costumbres de la cultura boyacense en el contexto de aprendizaje de una segunda lengua extranjera. A partir de estos objetivos que se formulan, entonces tenemos unas bases teóricas, unos conceptos que nos ayudan a consolidar esta propuesta. En primer lugar, encontramos inglés como segunda lengua. ¿Por qué? Porque como sabemos, en el currículo de estudios de Colombia, en las instituciones oficiales, el inglés se enseña como una lengua extranjera. Según Selinger y Delfín, estos autores nos hablan sobre el aprendizaje de una segunda lengua. Nos dice que se debe ver como un proceso cíclico. ¿Qué significa? Que no es suficiente con lo que el estudiante aprende y hace en el aula de clase. Se requiere un repaso continuo y una práctica constante para adquirir o aprender esta lengua. Por eso se hace necesario la profundización y el refuerzo fuera del aula. Un segundo aspecto es la cognición incorporada y lenguaje. Visto desde las ciencias de la cognición, los autores Dove, Welsby y Pepsman nos plantean una teoría conocida en inglés como Embodied Cognition o cognición incorporada.
la cual nos habla sobre la importancia de las experiencias sensoriomotoras de un individuo, que le permiten y le facilitan la adquisición de conocimiento. Desde esa perspectiva, es importante analizar, observar y estudiar los procesos y las interacciones que se dan en un entorno donde está el individuo o el aprendiz interactuando con su ambiente y con los objetos que hay dentro de este. Asimismo, tenemos un tercer aspecto, affordance comunicativo. Como lo hemos dicho, nuestro interés está en el desarrollo de competencias orales. Por eso hablamos de affordance comunicativo. Según el autor Gibson, affordance hace referencia a la relación recíproca que hay entre un individuo y las características particulares de su entorno. En otras palabras, este affordance hace referencia a las posibilidades que la persona tiene de interactuar con su entorno y de generar acciones, de ejecutar acciones a partir de los objetos que puede encontrar allí. Otro aspecto importante es la competencia oral. Según el autor Hines, competencia oral hace referencia a la habilidad que tiene el individuo para saber hablar, para expresarse, para comunicarse, saber qué decir, a quién decirlo, cómo, cuándo y de qué forma. El autor Brown nos plantea unas características y unas microhabilidades de la producción oral que son muy importantes en esta propuesta de investigación y que se van a evaluar. Dentro de estas características y microhabilidades, él nos expresa que al momento de tener una interacción comunicativa, casi siempre una persona que está aprendiendo un segundo idioma comete las siguientes falencias. Hablar pausadamente, emplear demasiadas muletillas, cometer errores gramaticales, no conectar las ideas con coherencia y cohesión, entre otros. Tenemos otro aspecto, ecosistema de aprendizaje. Como hablamos desde el comienzo, esta propuesta consiste en validar un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Según el autor Maldonado, un ecosistema es una unidad de elementos, conformada por elementos. ¿Cuáles serían los elementos dentro de nuestro ecosistema planteado? Sería el estudiante o el aprendiz inmerso en un entorno, en un espacio contextualizado, que sería nuestra cultura boyacense, y los objetos que pueda tener o usar dentro de este contexto para aprender y adquirir los conocimientos. Tenemos un sistema B-Learning, decimos que queremos hacer o implementar una estrategia metodológica combinada, es decir, emplear la formación presencial con la formación virtual. Y según Brodsky y Marsh, la formación o la estrategia de aprendizaje B-Learning hace referencia a la combinación de estas dos formaciones, a usar la formación online y sus ventajas que brinda y combinarlas con la formación presencial, facilitando la labor del docente y del estudiante. Tenemos otro aspecto que es aprendizaje autónomo. Cuando hablamos de formación virtual, el autor Maldonado nos hace referencia a la autonomía que el estudiante puede desarrollar al momento de interactuar con una plataforma, de trabajar por medio de esta herramienta y que requiere de unas habilidades para lograr. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje autónomo, lo que buscamos es que el estudiante sea capaz de planear, sistematizar, regular, monitorear y evaluar su proceso de aprendizaje. Y por último, un aspecto importantísimo y es el eje temático de nuestro ecosistema de aprendizaje, cultura y gastronomía boyacense. Es un ecosistema culturalmente integrado, es decir, incorporamos la cultura de nuestra región y el tema general o central sobre el cual van a girar todas las actividades es gastronomía boyacense. Metodología. Este tipo de investigación empleó un diseño cuasi experimental de corte cuantitativo, ya que se trabajó con dos grupos. Un grupo experimental, donde se aplicó el ecosistema B-Learning, y un grupo control, donde se implementó la estrategia metodológica tradicional. Esta propuesta se desarrolló durante un periodo académico en la institución, equivalente a 10 semanas. Finalizada la implementación del ecosistema, se procedió a realizar una medición de la media en la eficiencia de los estudiantes de su competencia oral, a través de dos tests, un test oral y un test escrito. La unidad de análisis de esta propuesta de investigación
fueron las instituciones educativas públicas del departamento de Boyacá. Nuestra muestra fueron los 2 cursos del grado 11º del Colegio Guillermo León Valencia de Duitama en el departamento de Boyacá. Plan de trabajo o procedimiento. Para lograr implementar esta propuesta se llevaron a cabo los siguientes pasos. En primer lugar, identificar competencias orales en inglés. Entonces, cuando estamos hablando de competencias orales, tenemos que tener en cuenta que existen unas microhabilidades, como lo mencionaba el autor Brown. ¿Cuáles fueron nuestras microhabilidades que tuvimos en cuenta y que evaluamos en este proyecto? La fluidez, la entonación, el ritmo y la pronunciación. Se especificó el espacio de aprendizaje. Como decíamos, nuestro espacio de aprendizaje estaba ubicado en 2 formaciones, presencial y virtual. Los objetos de aprendizaje diseñados para cada uno de estos, por ejemplo, en la formación virtual, se implementó la plataforma Google Classroom. Dentro de esta plataforma se creó un módulo con 5 niveles de aprendizaje y por cada nivel se propusieron una serie de actividades donde el estudiante trabajaba y desarrollaba las 4 habilidades del libro. Para la formación presencial se tuvieron en cuenta los 4 momentos de la clase y también se implementaron una serie de actividades siguiendo una planeación de clase con cada nivel propuesto para la plataforma. Se desarrollaron los instrumentos de medida, que eran los 2 test aplicados, el test oral y el test escrito. Para el test oral se implementó una rejilla, la cual nos permitió evaluar las habilidades orales. Los estudiantes tenían acceso y disponían de una librería de estrategias a través de la plataforma. Entonces, una vez ellos ingresaban allí, encontraban diversas actividades propuestas, didácticas y lúdicas con las cuales ellos podían reforzar y practicar todo lo trabajado en el aula de clase. Se especificó un sistema de regulación y observación del aprendizaje. Se asignaban tareas por niveles y se monitoreaba que el estudiante estuviera trabajando y haciendo entrega de ellas. De esta manera, a través de la plataforma también se hizo esa observación y regulación. Luego se implementó el ecosistema B-Learning en el grupo experimental, el grupo control siguió su sistema convencional y finalmente se hicieron las comparaciones en ambos grupos para obtener los resultados. En análisis de resultados. Con la implementación de este ecosistema de aprendizaje se comprobó la hipótesis formulada. Los estudiantes del ecosistema B-Learning obtuvieron puntajes superiores en competencias orales que el grupo de estudiantes que siguió el sistema convencional del mismo colegio. Este diseño de investigación tomó 2 variables, una variable dependiente y una independiente. Como variable dependiente se consideró la competencia oral de los estudiantes, ya que ambos grupos estaban enfocados en desarrollar esa competencia, pero con distintas metodologías. Como variable independiente se consideró el ecosistema B-Learning validado en el grupo experimental. Entonces, para la aplicación del test oral, tenemos aquí 2 tablas en las cuales vamos a hacer la descripción de los resultados obtenidos. En la tabla 1 encontramos los datos con relación a la media en cada uno de los grupos, grupo control, grupo experimental, y la desviación estándar. Como podemos observar, la media del grupo control fue menor a la del grupo experimental, así como la desviación estándar. Tamaño de la muestra, grupo control, 29 estudiantes, grupo experimental, 31 estudiantes. En la tabla 2 observamos los resultados arrojados con la implementación de la prueba estadística, prueba T, para las 2 muestras. Entonces, con base en estos datos arrojados, podemos darnos cuenta que no hay homogeneidad en los resultados de las muestras, por lo cual podemos asegurar que el desempeño en la competencia oral del grupo experimental fue mejor que en el grupo control. Para la prueba escrita, hacemos el mismo procedimiento. Tenemos entonces los datos de la media, la desviación estándar. Observamos que en el grupo control fue menor que en el grupo experimental. Sin embargo, la desviación estándar estuvo un poquito por encima del grupo experimental. Aplicando la prueba T para comprobar si las diferencias en las medias en la prueba escrita eran significativas, nos damos cuenta que hubo una mínima diferencia, por lo cual no fue significativa. Y hacemos un tercer análisis. Tomamos entonces el grupo experimental y con el grupo experimental analizamos el desempeño por género en la prueba oral.
Entonces, del grupo experimental conformado por 31 estudiantes, 15 de ellos corresponden a hombres y 16 a mujeres. El resultado de la media en hombres fue menor que el de las mujeres. Sin embargo, la desviación estándar nos damos cuenta que el de los hombres fue mayor al de las mujeres. Haciendo la aplicación de la prueba T para mirar las diferencias de la media entre hombres y mujeres en este examen oral, analizamos y nos damos cuenta que no fue significativo y que por tanto no podemos afirmar que el género sea una variable que influya en el desempeño de los estudiantes. Como conclusiones a la propuesta de investigación aplicada, podemos decir que en primer lugar estuvo consolidada y se basó en las investigaciones del constructivismo. Durante todo el momento de la implementación, el estudiante fue el eje central y el proceso de aprendizaje. Hoy día estamos hablando de aprendizaje, no enseñanza. Es importante tener en cuenta que tenemos que centrarnos en mirar y analizar las relaciones que hay y que se dan en ese proceso de aprendizaje. Y por tanto, esta investigación y este proyecto buscó crear un aprendizaje en espiral. ¿Qué quiere decir? Que fuera ascendente, que a medida que el estudiante iba alcanzando las metas nivel por nivel, él iba logrando mejorar su desempeño y sus habilidades. Otra conclusión sobre esta propuesta tiene que ver con la relación de conceptos-acciones. Como lo dijimos previamente, los affordances, que son esas posibilidades que se le dan al sujeto, al individuo, para ejecutar acciones dentro de un entorno, un contexto, y que con esas acciones, con esas experiencias sensorimotoras que él activa, pueda adquirir su conocimiento y sus habilidades. Una tercera conclusión es que cuando se organizan ecosistemas de aprendizaje, donde se integran elementos culturales propios con contenidos de aprendizaje nuevos, se promueven experiencias generadoras de competencias. Hubo una mejoría en el desarrollo de las competencias orales en el grupo experimental. Fue el grupo que estuvo contextualizado, que tenía un ecosistema muy bien formulado, bien planteado, culturalmente integrado y donde hubo apropiación de contenidos nuevos. Una siguiente conclusión, también se permitió y se favoreció el desarrollo de la independencia y autonomía del estudiante, ya que, como lo dijimos anteriormente, a través de la plataforma, ellos tenían la iniciativa de tomar decisiones propias y de regular su proceso de aprendizaje. Asimismo, se fortaleció su trabajo en equipo. Durante las clases presenciales, ellos trabajaron en grupos y en parejas, y todos con el fin de buscar y alcanzar una misma meta. Lo innovador de esta propuesta está en el ecosistema de culinaria boyacense implementado tanto de forma presencial como virtual, ya que se buscó fomentar el sentido de pertenencia de los estudiantes hacia su propia cultura, valorar y rescatar los conocimientos y las prácticas ancestrales pertenecientes a nuestra cultura. Como último aspecto positivo, este proceso se desarrolló y se orientó a satisfacer las necesidades educativas del siglo XXI. Es importante tener hoy en día claro que toda la formación y todo el proceso de aprendizaje debe estar orientado a un fin y a una necesidad. Que el estudiante debe ser consciente de la importancia que tiene el aprender algo. Y que si no hay un sentido y el estudiante no tiene claro cuál es la meta o el objetivo, el proceso de aprendizaje no va a tener una finalidad clara y no va a ser, por tanto, significativo. Espero que esta propuesta, estos resultados, sirvan como base para futuras investigaciones que permitan desarrollar, implementar e innovar en el proceso de aprendizaje, que nuestras prácticas pedagógicas cada vez sean mejores, que busquemos un enfoque más humanístico, menos académico, donde el estudiante goce, donde el estudiante aprenda de una forma atractiva, llamativa, donde vea que realmente lo que está aprendiendo es útil para su vida y de esta manera transformar la educación. Muchas gracias.